No se diga más por Top Latina 101.7 FM. De vuelta en No se diga más a través de Top Latina, aquí negociando con nuestro invitado de cuánto tiempo nos va a regalar, pero estamos seguros que se va a quedar con nosotros hasta, por lo menos hasta las 9, y si no, tratamos de amarrarlo aquí. Vamos a darle la bienvenida al diputado José Horacio Rodríguez. Bienvenido, diputado. Bueno, muchísimas gracias, contento de volver aquí porque ustedes me tenían votado. Yo creo que no era al revés. Te está poniendo adelante, José. No, Karina, tú sabes que yo donde me piden aquí siempre estoy. José Horacio, estamos en un momento muy triste de la historia de la República Dominicana. Incluso estamos en un duelo nacional. Sí. La tragedia ocurrida este fin de semana por la cantidad de lluvias y la tormenta que afectó a toda la República Dominicana, pero especialmente a Santo Domingo. Y quiero iniciar esta entrevista preguntándote cómo tú evalúas la respuesta del gobierno ante esta situación, tanto desde antes, desde la prevención, hasta ahora que ocurrieron los hechos. Bueno, en primer lugar es expresar mi consternación ante los hechos sucedidos y mi solidaridad con todas las víctimas y sus familiares, sobre todo quienes perdieron seres queridos, las vidas que costó este desastre, que yo no le llamaría un desastre natural, sino un desastre político. No existen desastres naturales y estamos preparados para recibirlos y sabemos que vendrán y no van a parar, más bien en todo caso se van a intensificar, es lo que se prevé, es lo que prevé la ciencia, que serán cada vez más intensos y frecuentes este tipo de fenómenos. Entonces tenemos que estar preparados y hay que hacer las inversiones necesarias para, en lugar de lamentar y sufrir el dolor, poder adaptarnos y mitigar los efectos y evitar que sean tan drásticas las consecuencias. Yo creo que es un momento de abocarnos en apoyar la respuesta necesaria, en salir en ayuda. En el día de ayer nosotros mismos estuvimos haciendo un recorrido por algunos de los sectores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. No nos dio tiempo de cubrirlos todos. Hay muchos más afectados. Las consecuencias son mucho más graves y fuertes que las de noviembre del año pasado, que fueron fuertes y que hizo que cientos, miles de familias lo pierdan todo. Y yo creo que más que venir a criticar, lo que hay que venir a ver qué podemos hacer, cómo podemos apoyar, dónde podemos estar, qué mano amiga podemos tender. Pero también, si somos un país serio, creo que también hay que realizar las investigaciones necesarias para determinar si hubo negligencia o no, de parte de las autoridades llamadas encargadas de hacer las obras de mantenimiento para asegurarnos de que la ciudadanía esté protegida ante eventualidades como esta. A propósito de eso, José Horacio, quisiera saber si hay algún mecanismo desde el Congreso, ya que en su rol fiscalizador ustedes mismos puedan quizás, no sé si intimar al Ministerio de Obras Públicas a que dé algún tipo de respuesta. ¿Cuál sería ese procedimiento ideal desde la Cámara de Diputados? Claro que lo hay y pienso que debe ponerse en marcha. Porque si bien, como digo, no es momento de venir a criticar, sino de venir a colaborar y apoyar, asimismo también, si somos un país serio, creo que se debe investigar. Si hubo negligencia, pues entonces tiene que haber consecuencias por esa negligencia. Y una de las el Congreso tiene mecanismos para investigar. Por eso tenemos una comisión permanente de obras públicas, que es la comisión encargada a fiscalizar. Creo que el diputado Nidio Encarnación de San Juan de la Maguana. San Juan, sí, candidato a senador ahora. Exacto. Creo que él es el presidente de esa comisión. Por lo menos los primeros 2 años fue el presidente. No sé si en agosto pasado hubo cambios. Pero es la comisión que debe investigar todo lo relativo al mantenimiento de las infraestructuras que tiene a su cargo obras públicas, como toda la infraestructura vial del país, los puentes, los aeropuertos, estos pasos de nivel elevados, y fiscalizar y hacer el llamado de citar o interpelar al ministro de Obras Públicas para nosotros comprobar si se ha venido cumpliendo con el mantenimiento de rigor que requieren estas infraestructuras. ¿Tú estarías en la disposición de hacer la solicitud de interpelación al ministro de Obras Públicas? Claro que sí, se requiere por lo menos 3 diputados que hagan la solicitud de interpelación. Eso es fácil de conseguir. Nosotros ya hemos solicitado interpelaciones. Bueno, la más reciente y que el Congreso se negó, incluso la Cámara de Diputados se negó incluso a ponerla en la agenda, fue la solicitud que hicimos hace unas semanas atrás de interpelación al ministro de Salud Pública, porque llegó tarde
la intervención del gobierno con relación al tema del dengue. Y nosotros nos unimos a ese llamado y solicitamos de que sea colocado en la agenda. Y la mayoría de diputados del oficialismo se negó a ponerlo ni siquiera en la agenda para poder conocer si estábamos de acuerdo con que se hiciera esa interpelación. En su momento también solicitamos la interpelación hace años atrás, ya fue removido de su posición del director de la Policía Nacional. En un momento en el que también hubo situaciones de malas prácticas, de malos abordajes que incluso conllevaron la vida de ciudadanos dominicanos por malas prácticas policiales. En este caso yo creo que es de rigor también la interpelación del Ministerio de Obras Públicas para ver qué hizo ante los llamados de alerta. Si se hizo algo, si no se hizo. Hoy estamos lamentando la vida de 9 personas que fallecieron debajo de los escombros de la pared que se cayó en la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez. Pero si hubo negligencia, eso tiene que haber consecuencias. Claro. Y por eso nosotros entendemos que más allá de la colaboración que es necesaria, que todos los sectores sin distinciones estemos hoy apoyando, ayudando, tendiendo una mano amiga, también hay investigaciones y que si hay negligencia, y eso yo no lo puedo decir, yo no soy ingeniero, eso tiene que haber una investigación de los expertos en la materia para que se establezcan las consecuencias al respecto. José Horacio, tú decías que estos no son desastres naturales, sino políticos. Y yo no puedo estar más de acuerdo contigo en eso. Todo el mundo sabe la situación del cambio climático y cómo cada vez va a afectar más los huracanes, las lluvias, la sequía y cómo cada vez más eso va a afectar a la ciudadanía. Desde el Estado, desde el gobierno dominicano, aquí en 2017 se habló de un Plan Nacional de Resiliencia, que es una cosa que se debe hacer para que esto deje de pasar factura cada año, no solo económicas, porque es grandísima la pérdida económica, sino las vidas humanas que se pierden. ¿Qué pueden hacer ustedes desde el Congreso para que se haga por fin, si se va a hacer este Plan Nacional de Resiliencia que se anunció en 2017, y también el tema que aunque no es la responsabilidad, no le corresponde, que es el tema del drenaje pluvial? El 65% de los barrios de la capital de Santo Domingo no tienen drenaje pluvial. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que no ocurra esto si no tenemos cómo poder paliar esto, mitigar este tema? Desde tu posición, ¿qué puedes hacer? Bueno, yo creo que podemos hacer muchas cosas, pero no es en las leyes, que es como normalmente la función principal que tenemos los legisladores. A veces tenemos el error de creer que las leyes son varitas mágicas, que permiten alguna ley y esto se resuelve. No es así, es mucho más complejo de eso. Nosotros podemos ya usar nuestra voz. Yo pienso que es el poder, yo he reconocido en estos 3 años que el poder más importante que yo tengo es el de mi voz. Una voz que se escucha, que cuando uno habla encuentra eco en los medios de comunicación por la investidura que yo ostento gracias al voto popular. Pero nosotros no tenemos decisión sobre cómo se destinan los presupuestos públicos, salvo en el presupuesto general del Estado que los votamos, y en la historia del país nunca el Congreso ha modificado un presupuesto general del Estado según cómo se lo ha enviado el Poder Ejecutivo. De hecho, fue una de mis principales frustraciones, meses que yo tenía en la Cámara de Diputados hace 3 años atrás, cuando estamos conociendo el presupuesto del año 2021, cerrando el año 2020, y uno va con muchas ideas de temas que uno entiende que deben ser prioritarios en el presupuesto, y los diputados con más experiencia, algunos de ellos que tienen hasta 30 años en el Congreso, te dicen, no, pero es que tú no entiendes. Los presupuestos no se modifican. Yo tengo aquí 30 años y nunca he visto modificarse un presupuesto. Los presupuestos se la aprueban en el Ejecutivo tal cual llegan. Y tú dices, no, pero espérate, entonces, ¿qué nosotros hacemos aquí? Es una burla. Estamos tomando el pelo al pueblo. Nosotros somos los representantes que el pueblo eligió para aprobar, modificar o desaprobar los presupuestos o rechazar los presupuestos. Entonces, tú me estás diciendo aquí que nosotros estamos pintados en la pared. Pero yo pienso que nosotros podemos usar nuestra voz para llamar la atención de la necesidad de que desde el Ejecutivo se incluya en los presupuestos generales del Estado las inversiones necesarias para realizar estas obras de los drenajes pluviales, de los desagües, de los alcantarillados, de los presupuestos para el mantenimiento de estas obras que son necesarias. Y además, hacer el trabajo de fiscalización para que cada vez que se toma prestado, porque estas obras de infraestructuras no se financian con el presupuesto ordinario, sino que se toma prestado. Y que esos préstamos, nosotros por ejemplo tenemos en Santo Domingo Oeste la cañada de Guajimía, donde ya yo he visto que se han tomado 3 préstamos para esa obra y la obra sigue inconclusa. 150 millones de euros. Dices, el Congreso aprueba, pero el Congreso no fiscaliza cómo se ejecutan esos presupuestos. Y ha sido la posición que yo he tomado. José Horacio no va a votar por un solo préstamo mientras no se comience a fiscalizar cómo se ejecutan. Si en verdad fue destinado para lo que fue contratado. Si no se lo robaron. El Congreso tiene facultades para hacer ese trabajo y no lo viene haciendo.
Y además, pero sí, en términos ya de la normativa, porque también, digamos, hay leyes que podemos aprobar para estas realidades. Si bien reconozco que con las leyes que tenemos y con la vigilancia de los presupuestos y asegurarnos que el dinero se destine para las prioridades, también hay leyes. Y hay una de esas leyes que es el proyecto de ley de cambio climático, que tiene años en el Congreso, lo estamos estudiando ahora mismo en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y que es necesario que sea aprobado. Como tú decías, el cambio climático va a hacer que se intensifiquen y bueno, como yo decía al inicio, se intensifiquen estos fenómenos, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias para no solamente mitigar los efectos del cambio climático, sino también para adaptarnos. Y este proyecto de ley ayuda a fortalecer ese andamiaje institucional para lograr esa mitigación y esas medidas de adaptación necesarias ante el cambio climático. Y le estamos dando mucha larga. Nosotros estamos discutiendo y muchas veces el tranque de estos proyectos de ley tiene mucho que ver con la organización desde el Estado de las instituciones llamadas a dar respuesta. Y hay siempre muchos celos porque se tiene miedo que si se crea una nueva institución, que si se le asigna una que ya existe, que si se reorganiza la estructura, porque tú tienes que, por un lado, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo trabaja el tema de la cooperación internacional en materia de cambio climático. El Ministerio de Medio Ambiente también trabaja. Después tú también trabaja los aspectos que tienen que ver, ¿verdad?, desde medio ambiente, con el cambio climático, pero también tú tienes la Comisión Presidencial para el Cambio Climático que la dirige Max Puig. Entonces tú tienes como 3 instituciones, todas llamadas a abordar el tema y ninguna tiene la facultad plena o absoluta para poder ser el órgano rector. Entonces, esa disputa interna dentro del propio gobierno a veces impide, porque todo el mundo quiere tener la rectoría sobre la materia y hay un tirijala interno en el propio gobierno, impide que se termine de aprobar la ley. Y eso, de alguna manera, hasta irresponsable, yo lo podría llamar. Claro que sí. Antes de irnos a la pausa, me gustaría dejarte una pregunta para que la medites y la pienses. Les va a llegar a la Cámara de Diputados en cualquier momento el proyecto del contrato, de la adenda del contrato, de la renovación del aeropuerto, la concesión de los 6 aeropuertos por parte del presidente y la empresa que tiene esta concesión. ¿Estaría de acuerdo en votar por esto? ¿Cuál es el proceso que va a recurrir todo esto y tu opinión al respecto? A 7 años de concluirse. Sí, faltaban 7 años todavía de vigencia a ese contrato y uno se sorprende de cómo cuál era la prisa, sobre todo porque estaban esperando poder aprobar una nueva ley para poder hacer esta renovación que la legislación vigente no permitía. Recordemos, ese contrato fue suscrito en el año 1999, cuando no existía la ley de compras y contrataciones actual, que es una ley que vino a traer a los procesos de concesión del Estado mayores niveles de transparencia y mayores niveles de equidad en la participación para que todas las personas desde el sector privado puedan participar en los procesos de licitación de compras o concesiones. Bueno, esas son las reglas de juego en un sistema capitalista. Usted puede crear su empresa y si reúne las condiciones, participar y también ser beneficiario de una concesión si usted demuestra que usted tiene las competencias, las capacidades de hacerlo bien. Y ya se había hecho esa concesión antes de que existiera la ley de compra y contrataciones, que vino a establecer estas reglas de transparencia. Hace 2 semanas en la Cámara de Diputados se conoció un proyecto de ley que traía la posibilidad de que contratos de concesión que fueron realizados previo a la ley de compras y contrataciones pudieran hoy en día modificarse o renovarse. Y nosotros nos llamaba la atención eso, porque decíamos, bueno, pero ¿cuáles son esos contratos de concesión que se quieren renovar o modificar? Y llamábamos la atención de que jurídicamente mezclaba las figuras de la renovación y de la modificación tratándose de conceptos jurídicos distintos. Y cuando tú leías la ley, lo mezclaba como si una cosa fuera lo mismo que la otra. Distinto. Y no es lo mismo modificar las condiciones en las cuales un contrato fue suscrito que renovarlo en el tiempo.
¿Quién lo introdujo? El Poder Ejecutivo. Ese proyecto mismo lo introdujo el Poder Ejecutivo. Y nosotros decíamos, encerrona nosotros no podemos aprobar esta ley sin saber de cuáles contratos específicamente estamos hablando. Y ahí está mi intervención. Yo la subí a mi cuenta de Twitter hace 2 semanas y decía, estamos aprobando una ley a ciegas. Y es como un cheque en blanco al gobierno sin saber, porque tú sabes toda la cantidad de concesiones que hay previo al 2006. Todas. Cualquiera. Entonces cualquiera de esas concesiones se puede, incluso concesiones que puedan haberse vencido ya, tú puedes ahora sacarla debajo de la manga y decir, ok, vamos a revivirla. Pero eso es injusto porque luego de que esas concesiones ya terminaron o ya concluyeron, hay una nueva ley, que es la ley 340-06 de compra y contrataciones, que establece nuevas reglas de juego para quienes quieran ser beneficiarios de concesiones. Entonces, de alguna manera decíamos, esto genera una situación de inseguridad jurídica, porque cualquier concesión puede ahora ser revivida sin cumplir con los estándares de la ley 340-06. Y por eso votamos en contra y nos opusimos a esa nueva ley. Y luego, días después, no había pasado ni siquiera una semana que en la Cámara de Diputados aprobamos la ley en segunda lectura, cuando el presidente anuncia en rueda de prensa con bombos y platillos que ha logrado una renegociación del contrato de concesión de los aeropuertos dominicanos para extenderlo por 30 años y que el gobierno reciba una cantidad de recursos por ello. Y ahí yo dije, bueno, pero ya sabemos para qué era la prisa y cuál era la presión tan grande para que esa ley se aprobara. Y a mí me parece de alguna manera un trato que puede rayar incluso hasta en lo irrespetuoso o de poco valor hacia los legisladores del país. Porque si la intención que había era esa, y uno no sabe ahora cuáles contratos más se quieran también extender, modificar o renovar, pues nos lo debieron haber dicho. Debieron haberse dicho, mira, nosotros queremos aprobar esta ley para estos contratos poderlos renovar por más tiempo. Pues nosotros así podemos, con conocimiento de causa, sabiendo cuál es la intención que hay detrás de la ley que se está sometiendo, decidir si estamos de acuerdo o no. Pero no de esa manera. Hubo falta de transparencia, hubo falta de confianza en el Congreso Nacional. Y yo pienso que las cosas no se deben hacer de esa manera. Leyes hechas a la medida de beneficiar empresas específicas que, ojo, tienen todo el derecho de aplicar y de continuar administrando esos aeropuertos. Nosotros no nos oponemos, pero después de un proceso de evaluación que con las leyes vigentes, que es la ley de compra y contrataciones, pueda concursar con otras empresas que también entiendan que pueden competir y en un proceso regido por la ley ser beneficiado si calificaba y si hacía la mejor propuesta. Claro. Y eso es lo que nosotros criticamos, porque se ve que hubo una adaptación a la ley para beneficiar a una empresa específica. Y nosotros no creemos que las leyes se deben manejar de esa manera y sobre todo sin transparentarle al Congreso Nacional lo que se pretendía con ese proyecto de ley. Y de ahí mi crítica. Porque bien pudieron haber ellos participado en un proceso de un nuevo contrato con otra, y además yo creo que tenían abrir a concurso, porque quizás haya otra empresa, otra concesionaria que diga, no, 2,000 no, ustedes se pueden ganar hasta 5,000 millones de dólares, porque se supone que es ganar más, pero usted tiene que escuchar las otras propuestas que evidentemente no se hizo. No se hizo. Y la verdad es que estamos volviendo como a épocas del pasado, donde se aprobaban estos contratos sin la posibilidad de hacer concurso público, de ver analizar cuál es la mejor oferta en equidad, cuál es la mejor oferta para el Estado, y simplemente de dedo a señalar, esta es la empresa que queremos, volviendo como si no existiera la ley de compra y contrataciones, que fue un paso de avance en el Estado dominicano para democratizar y para hacer más justo, equitativo los procesos de compras y contrataciones y concesiones del Estado dominicano. Hablando de compras y contrataciones, el caso Intran, José Horacio, ¿qué opinión te merece el manejo de esta difícil situación? Bueno, me parece correcto que al identificarse una irregularidad, eso sea llevado a la justicia y sea investigado. Y ojalá eso pase no solamente con este contrato de los semáforos, sino que con cada caso en el que se hayan malas prácticas en los procesos de compras y contrataciones, donde se quiera favorecer o usar información desde dentro para favorecer a un contratista específico con el cual yo puedo tener vínculos y relaciones y beneficiarme de ese contrato. Entonces yo creo que me parece bueno para el país que cuando existan irregularidades, esas irregularidades salgan a la luz pública y sean investigadas y sometidas a la justicia, respetando el debido proceso siempre, respetando el derecho a la presunción de inocencia que está consagrado en la Constitución Dominicana, sin hacer, ¿verdad?, tratar como
como corruptos a personas que, bueno, no han recibido una... Crucificándolos de una vez. Crucificándolos, pero sí valorando que haya la investigación necesaria y que se ha sometido a la justicia si hay elementos probatorios. Pero como tú dices, Karina, sin crucificar antes de tiempo, dándole a cada quien, yo creo que el beneficio de la duda y permitiendo que la justicia haga su trabajo. José Horacio, llegó el momento de que empecemos a hablar del 2024 y el camino que estamos recorriendo hacia los procesos de febrero y de mayo. En lo particular, te voy a hablar desde el punto de vista personal. Hace un par de semanas, me sorprendí de una manera, ¿cómo se diría? Exageradamente, al ver la alianza entre Opción Democrática y el PLD. ¿Y por qué me sorprendí? Porque para mí no tiene absolutamente nada que ver una organización política con la otra. De hecho, desdice mucho de las posiciones. No voy a hablar de Opción Democrática, voy a hablar de José Horacio Rodríguez. Como político joven, político que siempre alabamos, siempre valoramos tus opiniones en el Congreso y cada vez que ejerces la voz, como dices tú hace unos minutos, que te has dado cuenta que tu voz es importante y que tiene un peso, cosa que validamos nosotros, pero que cuando uno ve que se alía con una organización que la verdad es que en este momento es una organización que está erosionada por razones fundamentadas de temas de corrupción, impunidad, etcétera, que fue una de las principales razones por las que salió del poder en el año 2020, y que ahora se unan, la verdad es que no se entiende muy bien. Entonces, ya que te tenemos aquí, por favor, ayúdanos a entender la razón de esa alianza. Bueno, te agradezco, Alex, que abordemos este tema, porque yo no me podía ir de aquí, obviamente, sin hablar. No te íbamos a dejar. Yo no me podía ir de aquí sin hablar de eso. Yo primero quiero aclarar que José Horacio no va en alianza con ninguno de los partidos tradicionales. No va a ver como candidato a diputado de la circunscripción 1, que aspiro a seguir representando y no tengo dudas que seguiré representando a partir del 2024 y hasta el 2028 en la Cámara de Diputados. José Horacio va como candidato a diputado en una coalición de partidos emergentes, de partidos alternativos y minoritarios. Y en el Distrito Nacional, Opción Democrática no hizo alianza con ninguno de los partidos tradicionales, ni a nivel senatorial, ni a nivel de alcaldía, ni a nivel de diputaciones, ni a nivel de regidores. También recalcar que Opción Democrática mantiene, porque lo consideró como una prioridad, la candidatura presidencial de Virginia Antares Rodríguez Grullón a la presidencia de la República Dominicana, y nosotros con eso le estamos presentando al país la primera persona millennial en ser candidata a la presidencia de la República. Con una preparación, con una formación, con un discurso fresco, progresista, joven, atractivo, que me gustaría, no sé si ya estuvo aquí, pero sí, si no ha estado aquí. Estuvo muy pocos minutos, ella tiene que volver. Espero que la invite nuevamente, porque yo creo que es es la candidatura más diferenciadora de este certamen electoral, y para Opción Democrática era una prioridad esa candidatura a nivel presidencial. En el entendimiento de que nosotros tenemos claro que nosotros no somos un partido bisagra. Nosotros hemos llegado a la política en la República Dominicana con la vocación de construir una nueva mayoría política. Yo creo que lo más fácil para Opción Democrática hubiera sido acercarse al gobierno. El gobierno tiene las puertas abiertas para todo el que ande detrás de cargos, el que ande detrás de posiciones en el Estado. Pero se hubiera visto igual de negativo. Para todo el que... No, bueno, pero te cuento, el gobierno tiene las puertas abiertas y lo ha demostrado a la clara, como esos casi 20 partidos que van aliados están todos con el compromiso de que los van a nombrar. Y yo creo que el ejemplo más transparente fue el del Partido Cívico Renovador con Zorrilla Osuna, que dijo... Aquí y mañana. Hizo jurar al presidente de la República frente a los ojos del país de que lo iban a nombrar en el Estado. Y esas son las alianzas que más caras le salen al país. 20 partidos que todos iban aliados al Partido de la Liberación Dominicana cuando nosotros estábamos marchando de verde y cuando estábamos protestando, ninguno veía ningún error ni ningún problema en el pasado gobierno, y ahora están todos apoyando al actual gobierno, y todos sabemos a cambio de qué. Desde el gobierno te ofrecen, y uno lo escucha con sus propios oídos, pagarte sus deudas, cargos en el tren gubernamental, dinero directamente te ofrecen. Y nosotros no estamos buscando nada de eso.
en nuestra participación política. ¿Qué está buscando Opción Democrática? Construir poder ciudadano. Yo he sido un diputado de 190 en estos últimos 3 años en la Cámara de Diputados y de primera mano puedo dar fe y testimonio de la importancia que tiene la oposición política para la democracia, para el equilibrio y para hacer un contrapeso necesario para favorecer a la ciudadanía dominicana. Yo tengo 3 años, Alex, que mis principales aliados han sido los legisladores, porque coyunturalmente están en la oposición. Si tuviera el PRM en la oposición, lo más probable habían sido ellos mis aliados. Quienes coyunturalmente están en la oposición son los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo. Y han sido mis aliados estos últimos 3 años en las principales causas y luchas que yo he llevado, que puedo hacer una lista aquí de ellas. En primer lugar, mi lucha defendiendo a los productores nacionales, cuando desde el gobierno se implementaron medidas para favorecer a los importadores de productos que aquí producimos localmente, eliminando los aranceles a esos importadores para que produzcan productos que aquí los productores nacionales producen. Dígase, granos en el sur, pollo, cerdo, huevos, leche. Productos que aquí producimos y entonces le está diciendo, no, el que los importe no tiene que pagar un peso de arancel y quienes lo producen aquí, que dinamizan la economía en el campo y en la zona rural, que generan empleo, que aumentan el Producto Interno Bruto, van a tener ahora que competir con importadores que no les cuesta nada traerlos, con todo el esfuerzo que tiene para nuestros productores nacionales producirlos, garantizándonos soberanía alimentaria. ¿Quiénes fueron las voces que se aliaron a nosotros defendiendo a los productores nacionales? Los diputados del PLD y los diputados de la Fuerza del Pueblo. ¿Quiénes nos aplastaron con unos procedimientos incluso en la Cámara que para mí son de dudoso de cuestionamiento de que cumplieron con los reglamentos o no? Porque el informe que aprobaron en ese momento con esa ley decía que se trataba de una ley orgánica, pero se aprobó como una ley ordinaria porque no tenían los votos para pasarla como una ley orgánica. Fueron los diputados del oficialismo. Pero después recuerden la lucha que yo llevo desde el año pasado y que continúa para que se aplique el ajuste por inflación, que establece el Código Tributario y que dice que si los precios aumentan, tienen que bajar los impuestos, básicamente, porque tiene que elevarse el monto a partir del cual se comienza a pagar impuestos. Y el gobierno tiene 3 años sin aplicarlo, pero el gobierno del PLD tenía 4 años sin aplicarlo también. ¿Quiénes fueron mis aliados el año pasado votando para modificar el presupuesto? Una osadía, que José Horacio ose a modificar el presupuesto al presidente de la República. Y yo sometí una modificación al presupuesto general del Estado para que se elimine el artículo que hace que se derogue el ajuste por inflación. ¿Para qué? Para que si usted gana hasta 50,000 pesos, usted no debe pagar impuestos sobre la renta. Claro. ¿Por qué? Porque hoy los 50,000 pesos de hoy son los 34,000 pesos de hace 8 años y se ha mantenido congelado. ¿Y quiénes son los diputados que cuando yo sometí la modificación al presupuesto votaron a favor de que se aplique el ajuste por inflación? Los diputados del PLD, los diputados de la Fuerza del Pueblo. ¿Quiénes me aplastaron y salieron a acusarme de 1000 cosas? Los diputados del oficialismo. Pero luego recordemos cuando yo denuncié una ley que creaba exenciones para la importación de yates. Y yo decía, ven acá, señores, pero aquí nosotros no podemos seguir aprobando exenciones a personas que no necesitan exenciones cuando el dominicano que necesita comprar un papel de baño, que necesitamos todos, no importa el salario que ganemos, hasta con un salario mínimo de 14,000 pesos, tenemos que pagar impuestos por un papel de baño. Y el que trae un yate de $2 millones, 0 impuestos de arancel. Y yo denunciaba eso como algo injusto y cuando lo denuncié, ¿quiénes me apoyaron para lograr que esa ley se frenara? Los diputados de la oposición. ¿Quiénes salieron a acusarme de populista de pacotilla y de no sé qué? Los senadores del oficialismo. Pero puedo poner también el ejemplo de cómo nosotros salvamos de que se entregaran al fideicomiso de Pedernales 6 millones de metros cuadrados de área protegida violando la ley. Y el gobierno y los diputados del oficialismo, ese fue para mí el momento, para mí la gota que derramó el vaso, y eso fue en enero pasado. ¿Por qué? Porque desde la sociedad civil, grupos con mucho prestigio, como el Grupo Jaragua, la coalición de organizaciones por la defensa de área protegida, decían, en ese contrato hay 6 millones de metros cuadrados de área protegida y eso viola la ley sectorial de área protegida y la ley general de medio ambiente. Y cuando yo voy con esa denuncia a la comisión que está estudiando el fideicomiso de Pedernales, me dicen, es que eso viene del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo ya dice en el contrato que hay una área protegida, por lo tanto, eso hay que aprobarlo así. Y yo le decía, ok, pero nosotros somos un poder del Estado distinto, llamado a hacer contrapeso. Claro. Yo no estoy diciendo ni que uno tiene la razón ni que otro tiene la razón. Yo estaba diciendo, vamos a contratar agrimensores, porque el Congreso Nacional tiene dinero para eso, para contrastar y verificar si la información que nos están dando de la sociedad civil de que hay áreas protegidas es cierta o no, porque el contrato nos da las coordenadas georreferenciadas y en la ley sectorial de área protegida están esas coordenadas. Si se solapan, hay áreas protegidas. Si no, no se podía perder ni un minuto de tiempo, porque eso viene del Ejecutivo y hay que aprobarlo corriendo. Entonces, todos los diputados que se dicen defensores del medio ambiente, si eso viene del Ejecutivo y son del PRM, votan a favor.
Como si no les importara las áreas protegidas del medio ambiente porque el presidente dice que ahí no las hay. Pues resulta que sí la había. Y nosotros logramos frenarlo. ¿Cómo lo logramos frenar? Votando a favor todos los diputados del oficialismo, porque los diputados de la oposición ese día nos abstuvimos y logramos tumbar el quórum. Entonces, yo tengo 3 años donde con quienes he colaborado para que en cada uno de estos temas son temas que yo entiendo que todos le benefician al país. Han sido los diputados de la oposición. Y ahora cuando yo digo, ok, yo no hubiera podido frenar el contrato de Punta Catalina, de Pedernales solo, yo no hubiera podido frenar esa ley solo de los yates, yo no hubiera podido nada de eso hacerlo solo. ¿Qué es lo que me ha enseñado a mí estos 3 años en el Congreso? Que hay que unir fuerza con gente que en muchísimos temas pensamos diferente. Sí. En muchísimos temas pensamos diferente, pero que cuando podemos lograr puntos en común que nos unen, podemos hacerle un servicio al país. Entonces, sí, hay que tomar decisiones difíciles, porque eso no quiere decir ni que yo secundo, ni que yo estoy apoyando ninguno de los candidatos presidenciales, ni las obras de gobierno que en el pasado hicieron esos partidos políticos. Pero que en un contexto electoral, donde el gobierno tiene todas las de avasallar, porque hoy yo venía y abro el periódico y la página completa diciéndome, el gobierno te sirve con mayor transporte, pero eso es campaña de reeleccionista con dinero público porque tiene un logo de la cúpula del palacio. Campaña reeleccionista con dinero público. Entonces, y he visto cómo en los barrios de la ciudad desde principios de año, los candidatos afines a las entidades gubernamentales de ayuda social están repartiendo y dándolo todo para favorecer a sus candidatos. ¿Cómo podemos evitar? Pero señor, el PRM, olvidamos que hace 3 años pactó más de 20 senadurías con la Fuerza del Pueblo, con Leonel Fernández. ¿Para qué? Para evitar que el PLD, que en ese momento era el que estaba en el poder, se llevara el control absoluto del Senado de la República. Entonces nosotros tuvimos que llegar a analizar con cabeza fría. Nosotros podemos, mira, como soñando, irnos solos porque no tenemos compromiso con nadie. Ahora, ¿cuáles van a ser los resultados que vamos a conseguir? Nosotros en el 2016 nos fuimos solos y no logramos ganar ni un regidor en el país entero. José Horacio. Nosotros estamos en política porque tenemos la conciencia de que nuestra voz es necesaria en los espacios de toma de decisión, porque hace una diferencia, como lo ha hecho José Horacio. Y la meta de Opción Democrática, y voy concluyendo, no es solamente que José Horacio se reelija, es que tengamos un bloque de diputados y diputadas que hagan contrapeso dentro de las instituciones para que llevemos la buena política, que es esa que defiende los intereses de la ciudadanía y el bien común en los espacios de toma de decisión. Y por eso hemos decidido hacer acuerdos electorales puntuales. Y diferencio lo que un acuerdo electoral de un acuerdo político, y lo explico en un video que publiqué. Los acuerdos electorales se trata de boletas compartidas, que no es lo mismo que gobierno compartido, que nos lleva, ¿verdad?, a tener que definir un programa común y a tener que gobernar juntos. No. Nosotros decimos boletas compartidas. ¿Para qué? Para que en el escenario de un sistema electoral que está diseñado para que únicamente entren los partidos mayoritarios, nosotros podamos también ser parte de los poderes públicos a partir del año 2024, estar ahí adentro y hacer el trabajo que ustedes han visto que nosotros hemos hecho estos últimos 3 años, donde tenemos una voz independiente, que usted puede estar de acuerdo conmigo o no en un tema, pero usted sabe que yo estoy defendiendo según mis principios y convicciones lo que yo creo que le conviene y le beneficia al país y a la ciudadanía dominicana. Oye, te nombré PLD y te llevaste 25 minutos, José Horacio. Y lo peor es que esta gente ni te interrumpe. Yo no entiendo. Horacio, es necesario un congreso tan extenso, 190 diputados. Omar estaba primero, Sí, máximo pero respeto. Omar estaba- que tengo miedo, Tiene rato y ella quería hace rato. Y la respuesta rápida es que no. Yo creo que nosotros pudiéramos trabajar con un congreso más pequeño. ¿De cuántos? 190 es demasiado. Yo pienso que la Cámara de Diputados podría perfectamente con 150 diputados hacer un buen trabajo como era hace 20 años. Claro. Teníamos 150 diputados y tener una representación plural de la ciudadanía, que todos los sectores puedan. Pero para mí más importante que eso es tener un sistema electoral donde cambiemos las reglas de juego para democratizarlo, que el candidato que más votos sacó es el que debe ocupar una curul. Nosotros hoy tenemos un sistema en el que nosotros pudiéramos sacar los diputados más votados en cada circunscripción de la que participamos y todos perder si no tienen boletas fuertes. Y eso es muy antidemocrático y muy injusto. No, José Horacio, la verdad que entiendo el furor y entiendo por qué quieres explicar de manera muy vasta el contexto político. A veces cuando uno forma parte de organizaciones políticas, para poder mantener el fuero de tu partido, para poder continuar haciendo vida política, a veces hay que tomar decisiones que no van necesariamente acorde a nuestra ideología, a nuestro accionar, a nuestro plan a futuro. Y evidentemente algunas veces las personas entienden que porque tú eres congresista o porque formas parte de un partido, tú puedes pensar como un candidato total y completamente individual, y no es así. Tú formas parte de una organización política y para poder mantener a flote esa organización política, a veces hay que hacer alianzas. Mencionaste algo en relación a las alianzas políticas al inicio de tu vasta exposición, y creo que es un poquito, con todo respeto, errada en términos del oficialismo, porque creo que los partidos políticos en nuestro país no tienen una cultura de un filtro
hacer alianzas. La verdad es que se hacen alianzas por necesidad, se hacen alianzas para rescatar la República Dominicana, se hacen alianzas para mantenernos en el poder, y a veces nosotros como jóvenes empoderados, políticos, que sí tenemos una buena intención para nuestro país, nos vemos inmersos, nos vemos en la necesidad de seguir esos mandatos de nuestras entidades políticas. Pero a mí sí me gustaría saber, ¿a dónde va José Horacio de aquí a 10, 15, 20 años en la política, en la República Dominicana? Porque creo que eres uno de los candidatos políticos, aunque yo no vaya necesariamente acorde con tu ideología, más honestos y más coherentes, que se te denota una buena intención hacia la República Dominicana. Gracias, Omar. Mira, yo quiero construir una nueva mayoría política que pueda aglutinar a los dominicanos y dominicanos que tenemos un pensamiento progresista. Estamos dispersos los progresistas en la República Dominicana. Y tú tienes en todos los partidos exponentes que asumen esas ideas, pero no las podremos hacer valer o traducir en políticas públicas tendentes a reducir la brecha de desigualdad social, a mejorar la calidad de vida de la gente, garantizando educación universal de calidad, acceso a una salud pública universal también de calidad. Si estamos cada uno dispersos en trincheras distintas. Y yo aspiraría a construir un proyecto político que pueda abrazar la socialdemocracia, esas ideas de tener un Estado que funcione, que garantice los derechos básicos a la población, garantizando así las oportunidades para vivir bien sin tener que emigrar y buscar esa calidad de vida a la que aspiramos en otras naciones que lo han construido porque han apostado a tener estados comprometidos con el bienestar de su población. Y yo pienso en países como Canadá, prácticamente todos los países de Europa son países que han construido democracias que garantizan derechos sociales, a pensiones dignas, a servicios de salud universal, a educación de la más alta calidad para darle a las personas las herramientas que necesitan, las oportunidades para desarrollarse en la vida. Son los estados que han permitido garantizar eso. Esos países no se han desarrollado ni han garantizado esa calidad de vida a su población con estados pequeños que no intervienen. Al contrario, es con estados fuertes que garantizan ese bienestar, esa seguridad. Y yo aspiro a que nosotros podamos también construir eso en nuestro país. Y para eso yo pienso que tenemos que estar juntos quienes pensamos igual. Y a eso aspiro en el mediano y largo plazo. Es un desafío y un reto grandísimo. No es fácil. Pero nunca nada ha sido fácil en la historia de la humanidad. Y en el corto plazo, bueno, aspiro a lo que les decía, a que en Opción Democrática podamos construir un bloque de legisladores, bloques en las principales alcaldías del país, que vayamos, como ha ido José Horacio al Congreso, con otra lógica, que no es la de buscar un beneficio particular, sino es la de poder tener una voz de la ciudadanía independiente y crítica dentro de los espacios de toma de decisión con un criterio independiente. Con que no estoy pensando en ver qué le conviene al gobierno de turno, sino qué le conviene al país en un determinado momento, porque no siempre lo que le conviene al gobierno es lo que le conviene a la gente o al país, y por eso hace falta ese equilibrio y por eso el rol de la oposición es tan importante. Bueno, José Horacio, vamos a tener que convocar una segunda parte de la entrevista. Tú me querías estar a las 9, o sea, aquí estamos. Pero no hablando tú solo. Pero yo bueno, creo que hacía falta esa aclaración, y no sé si queda cualquier pregunta, con muchísimo gusto. No, ya se nos fue el tiempo, de verdad que ya se nos fue el tiempo, pero de verdad tienes que volver porque teníamos como 25 temas en lista y abordamos 2 de los 25, pero bueno, en todo caso, como siempre, muchas gracias, esta es tu casa. Gracias a ustedes, espero entonces en la próxima cita. Amigo, no me quedó muy clara la respuesta, pero no importa, vamos. No, mentira. Es broma. Amigo, ha sido el diputado por Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, en No Se Diga Más. Bueno, lo tendremos de nuevo pronto para seguir conversando con él muchos otros temas de los cuales será interesante escucharle. Amigos, se nos fue el tiempo. Mañana. Será Hasta mañana. A seguir Tomen las cuidándonos. previsiones. Bye bye. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.